Muy buenas noches. En este momento existe en el país una confusión sobre cuándo comienza a regir el alza del IVA al 19%. Simultáneamente, el país está viviendo hoy una ola especulativa preocupante. Los precios han crecido muy por encima de lo previsto en la reforma tributaria. Además, los precios de los artículos de la canasta familiar han crecido a pesar de que la reforma los mantuvo controlados, congelados en sus precios actuales. La doctora María Jimena Cadena es actualmente viceministra de Hacienda y es nuestra invitada de esta noche. A ver, doctora Cadena, ¿cuándo comienza a regir el alza del 19% en el IVA? Buenas noches, Yamit. La reforma entra en vigencia el 1 de enero del 2017. Entró en vigencia. Entró en vigencia. Constitucionalmente, cuando uno hace modificaciones a la norma tributaria, empiezan a aplicar a partir del comienzo de la siguiente vigencia, es decir, el 1 de enero. Sin embargo, como la reforma se aprobó el 28 de diciembre y hay algunos sitios de comercio que tienen ya los precios marcados con el régimen anterior, era importante dar un régimen de transición para permitir que los comercios pudieran cambiar el precio de los artículos. Y ese régimen de transición dura un mes, del 1 de enero al 1 de febrero del 2017. Entonces, aquellos establecimientos de comercio que necesiten hacer ajustes en los precios que tienen ya marcados de sus productos, ya tendrán este mes para ajustarlos y comenzar directamente el 1 de febrero, sí, completamente implementar la reforma. Ajustarlos públicamente, es decir, visiblemente, que sea visible. Que sea visible. Y algo muy importante, Yamit, algunos precios o algunos bienes aumentó el IVA del 16 al 19%, pero algunos también bajaron. Creo que es muy importante estar atentos a algunos productos que van a bajar el precio o que deberían bajar el precio. Por ejemplo, las toallas higiénicas y los tampones. Por ejemplo, los teléfonos celulares. El aparato, el teléfono celular venía pagando un IVA del 16%. Gracias a la reforma, los celulares de menos de 650,000 pesos no van a pagar IVA, cero IVA. Entonces estos productos tendrán que bajar el precio. La idea de bajarle el IVA a estos productos era precisamente que se tradujera en precios más bajos para los consumidores, y eso es lo que vamos a tener que estar atentos para ver en el comercio. ¿Y qué hacemos, ministra, con estos establecimientos que no acostumbran fijar públicamente los precios, sino que uno pregunta y se vale tanto en la caja registradora? Pues esos establecimientos tendrían que comenzar a cobrar el IVA desde el 1 de enero, los cambios en el IVA, aplicar esos cambios desde el 1 de enero. ¿Eso lo están aplicando en productos de canasta familiar? No, eso es un delito. ¿Un delito? Es un delito. Los productos básicos, los alimentos como el pan, la leche, los huevos, las frutas, las verduras, la carne, el pollo, los medicamentos, los útiles escolares, todos esos productos no tienen IVA. Si están cobrando el IVA, es un delito y será castigado con la fiscalización de la DIAN y con penas que pueden ir hasta los 9 años de cárcel. Es decir, especular hoy con precios es un delito. Es un delito cobrar un IVA falso. Y es un delito no cobrar el IVA que se debe cobrar. Los dos son delitos. Pero hay en este momento en Bogotá, y yo supongo que en el resto del país también, un fenómeno especulativo en los precios. ¿Eso es un delito? La especulación de los precios creo que es un fenómeno de mercado. En Colombia, viven las fuerzas de la oferta y la demanda y los precios se mueven según esas fuerzas. El impacto de los impuestos en los precios es otro tema, y lo que creo que es muy importante destacar es que la reforma tributaria no cambió los impuestos de los bienes que más se consumen en Colombia, de los bienes como los alimentos. Incluso bienes que tenían la tarifa del 5% se mantienen en el 5%, bienes que tenían la tarifa del 0% se mantienen en 0%. Es decir, ningún alimento cambió el impuesto que tenía con respecto al año 2016. Ningún alimento, sin excepción, sea o no sea de la canasta familiar. Le digo la excepción. Los langostinos, que fueron considerados un producto de lujo.
Que el camarón sí, pero el langostino no. El camarón de cultivo, por un tema digamos, de fomentar el cultivo y la producción, Sí. se mantuvo. Pero el langostino sí subió el IVA. Y los alimentos procesados, como los alimentos, digamos, enlatados, esos alimentos están a la general, entonces pues tendrán que subir del 16 al 19. Pero todos los alimentos naturales, los alimentos del mercado normal, del corrientazo, Sí. esos se mantienen intactos. Me decía alguien, usted tal vez ahora, que recibió la denuncia de que el corrientazo subió. Pues los almuerzos corrientes suben normalmente al comienzo de todos los años. Es la tendencia normal con la tendencia de los precios, la tendencia de la inflación. Lo que es muy importante decir es que la reforma tributaria no es ninguna razón para que los precios aumenten en el corrientazo. El corrientazo es un papas, arroz y carne. Ninguno de los tres subieron. Ni verduras. Ni las papas, ni el arroz, ni la carne, ni las verduras, ni la leche, ni los huevos, ni el pollo. Nada de eso cambió, ningún alimento. Ni ninguno de los elementos que podrían influir en esa cadena. Ninguno de los elementos. Todo eso se mantiene exactamente igual a como venía antes de esta reforma. ¿Usted es casada? Sí. Sí. ¿Quién pone, digamos, quién aporta para el mercado de la casa? Miti miti. ¿De verdad pone miti? Pues no exactamente, pero más o menos. Más o menos, pero usted aporta. Claro. Y su esposo aporta. Claro. ¿Y usted aumentó su aporte? No hemos hecho mercado este año todavía. Pero bueno, pero van a tener que hacer la semana entrante. Sí, pero el mercado, nosotros consumimos los mismos productos en general. Entonces no va a haber aumento en su aporte. No creo. Nosotros frutas, verduras, carne, Sí, pollo, todo eso se mantiene igual. Claro, pues todos los años sube un poquito los precios de todo, pero la inflación va a estar muy controlada, cerca del 5.5. Ni usted le va a decir a su esposo que aumente ese aporte porque... No creo que sea necesario, igual que suben todos los precios de la economía. Es decir, todas las señoras que digan a sus maridos que ahora tienen que aumentar porque la reforma, porque nada. No, nada no. La estimación que tiene el gobierno, que tenemos nosotros, y que tiene también el Banco de la República, es que el impacto de la reforma tributaria en la inflación como un todo, incluyendo estos productos que pues, va a subir un poco el impuesto, es de más o menos 0.5%. El IVA, el impacto del IVA Sí. en la inflación. El impacto de la reforma en general sería más o menos 0.5%. Creemos que para el 2017 la estimación de la inflación sería más o menos un 3.7%, es decir, si le suma un 0.5 sería 4.2%. Pero a ver, señora viceministra, la reforma tributaria no va a reducir el consumo. Va a tener probablemente un impacto en la medida en que suban algunos precios de algunos productos. Por eso va a reducir consumo. El mensaje es los bienes básicos, el consumo de alimentos, el grueso del consumo de los colombianos, en particular el grueso del consumo de los colombianos de más bajos ingresos, no tiene por qué aumentar los precios Por eso le pregunto, a causa de la tributaria. Por eso le pregunto, si la reforma no estimula o no produce inflación, no produce inflación en el precio de los alimentos, ¿por qué? Porque habla usted de que podría la reforma generar un 0% de crecimiento. De la inflación, porque a ver. De crecimiento de inflación. Sí. Mi argumento es el siguiente. El grueso del consumo, el grueso pero no todo, el grueso del consumo de los colombianos en general y en particular de los colombianos de menores ingresos está concentrado en los productos que están completamente protegidos por la reforma. Sí. Es decir, alimentos, sí, temas de salud y de educación. Ese es el grueso del consumo. Ahora, hay otros productos a los que les va a aumentar el impuesto, el IVA, del 16% al 19%. El impacto de la inflación de ese aumento, nosotros, pues del aumento global, esperamos que sea 0.5%. Es un impacto muy moderado y por una sola vez. Sí, pero mi pregunta es, la inflación la produce una mayor presión sobre los precios. ¿Qué mayor presión sobre los precios puede provocar la reforma si lo que va a hacer es a frenar el consumo?
No, no creo que vaya a frenar el consumo. De hecho, si se frenara el consumo, probablemente el impacto en la inflación sería mucho menor, porque como usted mencionaba hace un momento, en la medida en que baje la demanda, en que haya menor disposición a comprar, bajarán los precios. Pero uno cree que de alguna manera los hogares van a tener que recortar su presupuesto, en general. No hablo de Estados Unidos. No creo. No. El impacto en la inflación es mínimo y además, digamos, los precios, los salarios están aumentando a un ritmo superior. Entonces, la capacidad adquisitiva, el poder adquisitivo de los colombianos creo que no se va a ver afectado. Afortunadamente, tenemos la inflación bastante controlada y el incremento en los salarios va a ser probablemente superior y la capacidad adquisitiva va a mejorar. Hagámoslo fraccionadamente. La educación no crece. Los precios de la educación no. Ni los textos escolares. Los impuestos de esos productos no crecen. No, ahí no aplica IVA ni tiene por qué crecer. No tiene. Distinto el crecimiento obvio, vegetativo que autoriza el gobierno. Educación no. En vestuario. Sí, aumenta. Tenía el IVA del 16% en el 2016, pasa al 19%. Sin excepciones. Sin excepciones. Su vestido, mi corbata, todo. Y servicios. Los servicios no tienen IVA. El servicio de telefonía celular tiene IVA, es el único servicio público que tiene IVA. Que no va a aumentar. Aumenta, del 16 al 19. ¿En cuánto? Del 16 al 19, no sé. El IVA, sí, del 16 al 19. El aumento al 19 también se aplica ahí, en la telefonía celular. En la telefonía celular. En donde no se aplica es en el aparato. En el aparato. De hecho, se reduce. El aparato tenía históricamente el IVA general, es decir, el aparato que usted compraba, usted pagaba el 16% de IVA. A partir de la reforma, a partir de este año, se bajó del 16 al 0. Se eliminó para los celulares de menos de 650.000 pesos. ¿Los estratos 1, 2 van a estar afectados en algo como consecuencia de la reforma tributaria? Yo creo, y ahí, digamos, para hablar de otro impuesto, de hecho, lo que esperamos es que se vean muy beneficiados por la razón de que las empresas van a pagar un sistema mucho más simple y una tarifa más bajita. Eso les va a permitir invertir, crecer, generar empleo y eso pues va a beneficiar a los colombianos de estratos más bajos. Creo que eso es muy importante. Esta reforma es una reforma estructural. Se ha, digamos, concentrado mucho la discusión en el tema del IVA, que si sube, que si baja, que cuál es el impacto en la inflación. Y la reforma es estructural en el sentido de que genera mayor equidad, mayor simplicidad, mayor competitividad para la economía colombiana y en el sentido de que haya más inversión, más empresa, se va a generar más empleo y se va a ver beneficiados todos los colombianos. Y una cosa más. Esta reforma también va a permitir reemplazar unos ingresos muy importantes que perdimos a causa de la caída en los precios del petróleo. Eso había generado una incertidumbre sobre la posibilidad de mantener los programas sociales, que son los que más benefician a esos colombianos que usted me pregunta, estratos 1 y 2. Esos programas los estamos protegiendo con esta reforma. La inversión del Estado en salud, en educación, en cultura, en deporte. Todas esas inversiones son las que se van a poder financiar con la reforma. Y eso es verdaderamente lo que hay que decirle al país. Creo que hay que decirle a los colombianos que esos recursos los van a beneficiar a ellos y, por supuesto, algunos precios van a aumentar, pero eso no es tan significativo desde el punto de vista de los hogares más necesitados. Ahora, doctora Cadena, la reforma no tocó los parafiscales y la empresa privada que ha sido afectada por la reforma de alguna manera, se queja hoy de por qué el Estado no piensa ya seriamente en rebajar los parafiscales que dice la empresa privada que de cada peso, el 30% se va en parafiscales. La reforma del 2012 redujo los parafiscales para los empleados de ingresos más bajos. Esta reforma mantiene ese beneficio y lo que hace para las empresas es simplificar. ¿Por qué? Porque en el 2012 se redujeron los parafiscales, pero se creó un impuesto que se llama el impuesto CREE. Que lo desaparecieron ahora. Se desapareció. Entonces, hasta el año pasado, las empresas tenían que pagar un impuesto de renta, un impuesto CREE, la sobretasa del CREE y el impuesto a la riqueza. A partir de esta reforma, esos 4 impuestos se unificaron en uno solo y se reduce la tarifa.
Entonces, de hecho, esto pues es benéfico para la empresa y por eso es bueno para la competitividad. Pero mantuvo los parafiscales. Y los empresarios dicen que crear empleo hoy en Colombia, que un desempleo del 9%, así pues diga el gobierno que es muy bueno, es muy malo. Estaba yo en estos días el promedio de desempleo en América Latina y el de Colombia es el más alto, pues con excepción de Venezuela y posiblemente Brasil. Esos parafiscales están impactando demasiado en la generación de empleo, ¿no me parece? El costo laboral es cierto que influye obviamente sobre los incentivos al empleo. Lo bueno, digamos, de haber eliminado los parafiscales en el 2012 muestra efectivamente no solamente que aumentó el empleo, digamos, mirando la cifra como agregada del desempleo que usted menciona, sino que aumentó la formalización. Si usted mira una gráfica de formalización de empleo, cambió rotundamente la tendencia desde el 2012 en adelante. Entonces, eso muestra que efectivamente reducir los costos laborales es muy efectivo en aumentar el empleo y sobre todo aumentar el empleo de calidad. Yo creo que hemos dado pasos hacia adelante en ese sentido y ojalá podamos continuar dando nuevos pasos, pero importante decir que las empresas van a pagar impuestos más bajitos gracias a esta reforma tributaria y eso le alivia la carga a las empresas y les va a incentivar a hacer mayor inversión y a contratar más personas. Señora viceministra, después de comerciales, ¿cómo hace la industria colombiana hoy para aumentar productividad? ¿Cómo? Con la reforma que acaban de dictar. ¿Cómo? ¿De qué manera? Después de comercial. ¿De qué manera la reforma estimula la productividad de la industria, si es que la estimula? Claro que la estimula. Se están reduciendo las tarifas que van a pagar las empresas. Le voy a decir el dato que resume la situación. Si no hubiera habido reforma tributaria, en el 2019 las empresas más grandes, las empresas con mayores utilidades, habrían pagado el 43% de impuesto de renta. Sí. Gracias a esta reforma van a pagar el 33%. Eso es una caída de 10 puntos en el impuesto de las empresas. Eso lo que busca es simplicidad y competitividad. Sí, pero lo aumentaron ustedes creando impuestos a la renta para las sociedades, e impuestos a la renta para los dividendos, e impuestos a la renta para los socios de las sociedades. No, las empresas van a ver reducidos sus impuestos. Y para contestarle su pregunta de la productividad, al ver reducidos sus impuestos van a tener mayor incentivos a la inversión. Se elimina el impuesto a la riqueza, que era un impuesto que podía estar afectando las decisiones de inversión de las empresas. Eso ya no va más. Entonces va a haber mayor inversión y con la inversión buscamos obviamente que se dé mayor innovación. Además va a haber unos beneficios tributarios para la innovación. Eso es algo muy importante y es que las empresas que hagan inversiones en innovación van a poder descontar esas inversiones de los impuestos que pagan. Además, con el tema del posconflicto, las empresas que se localicen en lugares que hayan sido afectados particularmente por el posconflicto para generar mayor inversión y mayor empleo en esas zonas, también van a tener unas tarifas reducidas. Entonces creo que con todo esto, las empresas de verdad deben ver en esto una oportunidad para invertir más, innovar, invertir en ciencia, investigación y desarrollo, que es a través de estos beneficios tributarios, y lograr crecer y generar más empleo. Usted me pregunta por el impuesto a los dividendos. El impuesto a los dividendos solamente se va a cobrar a las personas naturales que reciban dividendos de más de 18 millones de pesos al año. Se va a cobrar una tarifa del 10%. A los que reciban dividendos de más de 30 millones de pesos al año, se va a cobrar una tarifa del 10%. Sí, pero digamos, es el renacimiento de la llamada doble tributación. A usted le cobran impuesto a la sociedad y le cobran impuesto al socio. Es una herramienta de equidad. Los socios que tienen inversiones tales que les permiten recibir dividendos de más de 30 millones de pesos son colombianos con un altísimo poder adquisitivo y que van a pagar un tributo de 10%. Eso es una tarifa realmente moderada. El país llevaba muchos años tratando de dar el debate sobre los impuestos a los dividendos. Creo que esto es un primer paso y es un paso hacia la equidad. ¿Cómo pinta el año? El año pinta muy bien. Empezamos con
digamos, la tranquilidad de haber aprobado esta reforma que nos da la estabilidad que necesitamos. Es un año clave en términos de posconflicto, es un año clave, digamos, para que Colombia pueda comenzar a hacer las inversiones que va a permitir la paz, y creo que eso es muy esperanzador. Es un año histórico por esa razón, y además es un año de oportunidades. Yo creo que las empresas tienen que comenzar a hacer mayores inversiones y apostarle al futuro, que eso es lo que nos va a permitir crecer más rápidamente. Y ministra, ¿sí se cumplirá la meta del gobierno para controlar la evasión? Muy importante, Yamit. Es grandes avances los que vamos a lograr en términos de evasión gracias a la reforma. Fortalecimiento de la DIAN para que tenga mayor capacidad de fiscalización, penalización de la evasión. La evasión es un fenómeno que es inaceptable y que vamos a controlar. Se va a penalizar la evasión tanto de IVA como de impuesto de renta, y además mucho control al régimen de las entidades sin ánimo de lucro, que si bien algunas lo utilizan de manera correcta para los fines prioritarios, para los fines meritorios que fueron creadas, hay algunas que la utilizan para evadir impuestos, y mucho control internacional. Hoy en día se utilizan otros países para hacer evasión, vamos a tener mucho control sobre esas prácticas. Bueno, ahora mire, pregunta final antes de nuestro tablero de cierre. ¿Quién es María Jimena Cadena? ¿Quién es María Jimena Cadena? No, usted ya se metió en los temas personales, Yamit. No, ¿quién es? Yo creo que el país no la conoce como viceministra. Pues yo soy viceministra hace un año. Sí. Soy economista, hice una maestría en economía en la Universidad de los Andes, otra maestría en políticas públicas en Princeton. Volví a Colombia y trabajé en la Universidad de los Andes 4 años en un proyecto muy lindo que se llama la encuesta longitudinal, que sigue a muchos hogares a través del tiempo. Y llevo trabajando en el Ministerio de Hacienda 2 años y medio, primero como asesora del ministro Cárdenas y después como viceministra. ¿Usted cree que será necesaria otra reforma tributaria para enfrentar las necesidades de financiación del posconflicto? No. No. Esta reforma es estructural y resuelve los problemas del mediano y largo plazo de Colombia. Marcio, los ingresos que genera la reforma tributaria no solamente eran para tapar el hueco fiscal. La reforma no era para tapar el hueco fiscal, la reforma estructural para lograr simplicidad, equidad, mayor competitividad y, claro, para reponer unos ingresos que nos estaban haciendo falta, pero con esta reforma quedamos listos. ¿Usted cree que la gran meta económica de Colombia este año debe ser cuál? La gran meta, inversión, generar esa inversión que de pronto había un poquito de incertidumbre sobre finalmente cómo iba a quedar la reforma tributaria, qué iba a pasar para las empresas, qué iba a pasar para las personas. Creo que de pronto el país estaba como a la expectativa y estaba esperando a ver qué pasaba. Yo creo que con esta reforma ya se termina esa incertidumbre y creo que es el momento, digamos, de empezar a invertir con mayor decisión. Ahora, usted sabe cómo termina nuestra entrevista diaria. Vamos. A ver, ministra, una palabra y usted desarrolla. Inflación. Controlada. Evasión. Inaceptable. Crecimiento. Fortaleciéndose. Importaciones. Reduciéndose por la tasa de cambio. Exportaciones. Ya las estamos viendo recuperar. Tasa de cambio. Estable. Devaluación. Se va a mantener estable. Tasas de interés. Van a bajar. ¿Sí cree? Sí, yo sí creo. Capital externo. Apetito por Colombia. Inversiones. Grandes oportunidades. El pasado. El pasado bueno y el futuro mejor. Y el presente. También. La pregunta para nuestros televidentes. ¿Usted cree que este año es bueno? ¿Pinta bien el año? Sí, Económicamente. este año pinta bien.
Es la pregunta general para nuestros televidentes. ¿Este año pinta bien económicamente, sí o no? Resultados de los sondeos saldrán al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CR.